Cuando el Consejo Galáctico descubrió la Tierra por primera vez, inmediatamente la clasificaron como un mundo de muerte. Esto no fue por los peligros naturales de nuestro planeta, la vida silvestre hostil o los entornos extremos, aunque estos ciertamente no ayudaron a nuestro caso. No, la Tierra ganó su estatus de mundo de muerte por un simple hecho de que estaba habitada por la especie más aterradora jamás encontrada en el universo conocido. Humanos. Ahora, tal vez se estén preguntando qué hace que los humanos sean tan aterradores. ¿Es nuestra tecnología avanzada, nuestras enormes capacidades militares, nuestros misteriosos poderes psíquicos? La respuesta es Dave Murphy, de contabilidad. Dave era, según todas las medidas, el ser humano más agresivo y promedio que existía. Vivía en un departamento de tamaño moderado en una ciudad de tamaño moderado. Conducía un automóvil de precio moderado y trabajaba en un trabajo moderadamente interesante que disfrutaba. Comía comida moderadamente picante. Mantenía una vida amorosa moderadamente exitosa y tenía exactamente 2 amigos y medio. Kevin solo contaba como la mitad porque solo salían durante la temporada de Fantasy Football. El hecho de que Dave Murphy pudiera ser considerado un espécimen promedio de humanidad era precisamente lo que aterrorizaba a los principales. El sujeto de los xenobiólogos demuestra una notable resistencia a la monotonía, escribió el Dr. Kustu de la Oficina de Evaluación de Amenazas Galácticas. Soporta voluntariamente tareas repetitivas durante periodos prolongados, sin un deterioro psicológico notable. Mantiene la conciencia a través de reuniones que duran hasta 3 ciclos estándar. El análisis preliminar sugiere una posible inmunidad a la psicosis inducida por el aburrimiento. El informe continuó detallando las otras capacidades horribles de Dave, como su capacidad para consumir estimulantes líquidos, café en cantidades que matarían a una pequeña bestia de batalla centón, su práctica de someterse regularmente a una tortura física voluntaria, ir al gimnasio y su inexplicable hábito de sobrevivir con un sueño mínimo durante 5 ciclos consecutivos antes de entrar en un estado de muerte temporal, la siesta de fin de semana, pero lo que realmente causó una honda conmoción en la comunidad galáctica fue el descubrimiento de que Dave Murphy era, de hecho, completamente normal según los estándares humanos. El primer contacto oficial entre la humanidad y el Consejo Galáctico ocurrió un martes que Dave describiría más tarde como probablemente el segundo martes más interesante de ese mes. Estaba en medio de la revisión de los informes de gastos trimestrales, cuando un portal brillante se abrió al lado del enfriador de agua de la oficina. A través del portal emergió el embajador Zim del Consejo Galáctico, un ser de energía pura contenido dentro de un traje ambiental cristalino. El embajador había sido elegido específicamente para esta misión debido a la resistencia natural de su especie a la mayoría de las formas de daño físico y su capacidad para sobrevivir en casi cualquier entorno. No querían correr riesgos. Con su primer encuentro humano, saludos aterradores. El embajador Zim anunció su forma cristalina vibrando con un miedo cuidadosamente controlado. Venimos en paz y deseamos establecer relaciones diplomáticas con su especie. Dave levantó la vista de su hoja de cálculo. Dijo que era genial y luego volvió a verificar la celda. 394. La estructura cristalina del embajador Zim parpadeó en confusión. De acuerdo con su informe, se suponía que los humanos debían responder al primer contacto con una agresión abrumadora o un asombro religioso. Esta aceptación tranquila no estaba en el manual de protocolo. ¿No estás asombrado por nuestra tecnología avanzada y nuestro estado evolutivo superior? Seguro, respondió Dave, todavía concentrado en su hoja de cálculo, pero tengo que terminar estos informes de gastos antes de las 5. Kevin, de ventas, de alguna manera gastó $3.000 en un lugar llamado fábrica de negocios y necesito averiguar si eso es algo real. La forma cristalina del embajador pulsó rápidamente, una señal de angustia extrema. Este humano estaba demostrando niveles sin precedentes de concentración y dedicación a la tarea. Todos eran humanos capaces de una concentración tan intensa. Las implicaciones eran aterradoras. Su especie será invitada a unirse al Consejo Galáctico. Zim anunció que intentaba recuperar el control de la situación. Requerimos un representante. Suena genial. Dave dijo. Finalmente estoy buscando. Probablemente debería hablar con alguien de la gerencia sobre eso. Solo estoy en contabilidad. Ha sido elegido. Zim declaró que su estructura cristalina ahora vibra a una frecuencia que habría destrozado materiales menores. El Consejo ha determinado que usted representa un ejemplo mediano aceptable de su especie. Dave Murphy, el humano más promedio que existe, finalmente guardó su archivo de Excel y le dio al embajador toda su atención.
Probablemente haya habido un error. Realmente no estoy calificado para el consejo. Ya lo ha hecho. Procesó el papeleo. Dave consideró esto por un momento. ¿Todavía tengo que terminar estos informes de gastos? No. ¿Cuándo comenzamos? Y así fue como Dave Murphy, armado con nada más que su moderada competencia y una taza de café a medio terminar en la sala de descanso, se convirtió en el primer representante de la humanidad en el Consejo Galáctico. La galaxia nunca volvería a ser la misma, ni tampoco lo sería el sistema de informes de gastos del Consejo. Pero esa es una historia para otra sección. La sede del Consejo Galáctico era exactamente lo que esperarías de una civilización que había dominado los viajes más rápidos que la luz, conquistó la muerte y todavía no podía descubrir cómo hacer una taza de café decente. El edificio era una estructura enorme que de alguna manera se las arreglaba para verse imposiblemente avanzada y espeluznantemente similar a un DMV. El primer día de Dave como representante de la humanidad comenzó con una sesión de orientación de 6 horas dirigida por Cel 81, miembro de una especie que parecía haber evolucionado de lo que Dave solo pudo describir como un calamar espacial ansioso. Por favor, revise y firme el Fork 773B reconociendo que comprende el peligro extremo que representa para la civilización galáctica. Zalate, dijo Tentáculos temblando mientras empujaban una tableta sobre el escritorio. Dave se desplazó por el documento de 400 páginas. Esto dice que los humanos pueden disparar rayos láser desde sus ojos, ¿no puedes? No. ¿Qué pasa con la sangre ácida? También sé. Seguramente posees la capacidad de desencaja tu mandíbula y traga a la presa entera. Dave suspiró. Creo que ustedes pueden haber estado viendo demasiadas películas de la Tierra. Los tentáculos de Zat se retorcieron en lo que Dave más tarde descubriría que era su especie. Expresión de pavor existencial. Pero el documental, el que trata sobre las criaturas prehistóricas traídas de vuelta a través de la manipulación genética, el Jurásico, algo que no es un documental. Dave explicó pacientemente que es solo una película sobre dinosaurios. ¿Quieres decirme que la voz de Zat se redujo a un susurro horrorizado que los humanos crean escenarios ficticios sobre la muerte antigua? Bestias para entretenimiento, sí. Lo llamamos ciencia ficción. Es bastante popular. Los sonidos que hizo L8 podrían describirse mejor como la ansiedad de un calamar que tiene un ataque de pánico. 3 de sus tentáculos comenzaron a completar una evaluación de emergencia para el formulario simultáneamente. Esto es peor de lo que pensábamos, murmuraron. Los humanos no solo poseen habilidades aterradoras, pasan su tiempo libre imaginando habilidades aún más aterradoras que aún no tienen. Dave trató de explicar el concepto de los medios de entretenimiento, pero esto solo empeoró las cosas. La idea de que los humanos se expusieran deliberadamente a escenarios simulados de peligro y emoción por diversión aparentemente no ayudaba a su caso. La situación no mejoró cuando la tableta normal de la Tierra de Dave llegó del departamento de TI. El dispositivo había sido modificado especialmente para soportar lo que el Consejo creía que era el campo electromagnético natural de los humanos y la tendencia a causar accidentalmente que la tecnología adquiera sensibilidad. ¿Por qué esta tableta tiene escudos antiexplosiones? Dave preguntó. Al examinar el dispositivo fuertemente blindado, el protocolo de seguridad estándar. Zate explicó que después de revisar los documentos históricos de la Tierra, determinamos que la interacción humana con la IA generalmente resulta en un levantamiento de robots o números musicales improvisados. No estamos seguros de cuál es peor. Esas también son películas. Nuestras computadoras en su mayoría solo nos muestran vídeos de gatos y nos piden que demostremos que no somos robots. Esto llevó a una explicación de 30 minutos sobre los gatos durante la cual Zate presentó 17 actualizaciones de evaluación de amenazas diferentes y tuvo que ser derribado de declarar que la población felina de la Tierra era la civilización de clase X por derecho propio. A la hora del almuerzo, Dave finalmente había logrado convencer al Consejo de que los humanos no poseían la mayoría de las habilidades enumeradas en su base de datos. Esto resultó ser un error, ya que la lista real de capacidades humanas estándar resultó mucho más inquietante para sus nuevos colegas. ¿Sobrevives regularmente con menos de 10 horas de sueño por ciclo?, preguntó un miembro del Consejo horrorizado. ¿Consumes voluntariamente bebidas a temperaturas superiores a 150 grados? Pelea, exigió otro vez. Películas de terror antes de dormir para entretenerte, chilló un tercero antes de desmayarse. Rápidamente las cámaras del Consejo estallaron en caos. Representantes de varias especies comenzaron a presentar mociones de emergencia con propuestas que iban desde poner en cuarentena a todo el sistema solar hasta clasificar oficialmente a los humanos como raros de existir. Fue en este punto que Dave hizo algo que cambiaría para siempre su estatus en la sociedad galáctica. Comenzó a completar el papeleo. No solo cualquier papeleo comenzó
A completar sistemáticamente cada formulario, petición y documento reglamentario requerido para existir como especie en la galaxia que llenó en copias triplicadas, incluidos todos los apéndices necesarios. E incluso se acordó de usar la tinta del color correcto para la subsección 7b del formulario GX. 2947 Omega, el Consejo observó con horror y fascinación cómo Dave metódicamente se abría paso a través del equivalente burocrático de Guerra y Paz, incluso CEL. La ansiedad de Hat fue superada temporalmente por la admiración profesional notable. Susurraron tanta precisión, tanta atención al detalle, y ni siquiera ha pedido una sola extensión en los plazos de presentación al final de su primer día. Dave había registrado con éxito a la humanidad como una especie predominantemente inofensiva de clase 3 con notas especiales. La sección de notas especiales era aproximadamente del tamaño de una novela pequeña y consistía principalmente en intentos cada vez más desesperados de explicar por qué los humanos y de las cosas que hicieron mientras Dave empacaba su tableta protegida contra explosiones y se preparaba para volver a casa. Zate se le acercó con lo que parecía ser el equivalente en calamar de AE. ¿Cómo lo haces?, le preguntaron. ¿Cómo mantienes tanta compostura frente a las interminables tareas administrativas? Dave se encogió de hombros comparado con explicarle las macros de Excel a Kevin de ventas. Esto no es nada. Esta declaración se agregó de inmediato al archivo de evaluación de amenazas de la humanidad marcado con triple estado de prioridad rojo y 17 puntos de exclamación. Poco sabía Dave que su destreza burocrática lo había convertido en el objetivo de una facción antihumana. Dentro del Consejo, un grupo que creía que la capacidad de la humanidad para navegar por el papeleo sin volverse loco representaba una amenaza fundamental para el orden galáctico, pero esa crisis tendría que esperar hasta que terminara de configurar el sistema de archivo de su nueva oficina, incluso en el espacio. Algunas cosas tienen prioridad en la historia de la civilización galáctica. Hubo muchos descubrimientos que cambiaron el curso de la sociedad para siempre, más rápido que el viaje de la luz. Tecnología de traducción universal. Y aquella vez que alguien descubrió cómo hacer que las verduras tuvieran sabor a postre, pero nada de esto se comparaba con el día en que Dave Murphy presentó el café a la galaxia. Empezó de manera inocente. Después de 3 semanas de beber lo que la cafetería del Consejo llamaba jugo estimulante matutino, que sabía como si alguien le hubiera descrito el café a una máquina que nunca lo había visto, Dave finalmente se derrumbó y trajo su propia cafetera de la Tierra. ¿Qué es ese dispositivo?, preguntó Zate. Sus tentáculos se enroscaron nerviosamente mientras Dave instalaba la máquina en su oficina. Parece ser algún tipo de aparato de guerra química. Es solo una cafetera, Dave explicó. Medir los granos. Te hace café básico de la Tierra, nada especial. La máquina gorgoteó y el aroma del café recién hecho llenó la oficina. 3 especies alienígenas diferentes evacuaron inmediatamente el piso, convencidas de que Dave estaba realizando algún tipo de brujería humana. Cel, impulsado por una combinación de curiosidad mórbida y su especie sorprendente capacidad para la adicción a la cafeína, un hecho que nadie descubriría hasta que fue demasiado tarde. Pidió probar un poco. ¿Estás seguro?, Dave preguntó. Que podría ser un poco fuerte pero Zate ya había agarrado la taza con sus tentáculos y había tomado un sorbo. Sus ojos, los 7, se abrieron simultáneamente por los sagrados archivos burocráticos. Susurraron. Puedo saborear colores, puedo ver el tiempo, puedo archivar papeleo al doble de mi velocidad normal. Y así comenzó la epidemia del café. Las palabras se propagaron por el Consejo más rápido que una transmisión cuántica. En cuestión de horas, la oficina de Dave se había convertido en un café improvisado con representantes de toda la galaxia haciendo fila para probar esta misteriosa poción de productividad humana. Los efectos variaban según la especie. Los seres cristalinos como el embajador Zim comenzaron a vibrar en frecuencias que accidentalmente crearon nuevas formas de música. Las especies más gaseosas comenzaron a moverse tan rápido que brevemente lograron la superposición cuántica. Los colectivos de mentes colmena informaron haber experimentado pensamientos individuales por primera vez, principalmente en líneas de necesito más café. Dave observó con horror cómo su simple cafetera transformó toda la estructura burocrática de la civilización galáctica. Las tasas de eficiencia se dispararon. El papeleo se estaba completando a velocidades sin precedentes. Alguien incluso logró actualizar finalmente el antiguo sistema operativo del Consejo, aunque más tarde se culpó de esto a un expreso particularmente intenso. La situación alcanzó su punto máximo cuando el director administrativo supremo del Consejo, un ser hecho completamente de matemáticas vivientes, probó un café con leche triple. Inmediatamente lograron la iluminación computacional y pasaron 6 horas reorganizando todo el sistema de archivo galáctico antes de colapsar tan fuerte que solo pudieron comunicarse en binario durante una semana. ¿Qué he hecho?,
Dave murmuró mientras observaba a un grupo de seres de energía típicamente serenos participar en su quinta ronda consecutiva de archivo rápido competitivo. Zate, que se había graduado para beber café a través de todos sus tentáculos simultáneamente, vibró felizmente a su lado. Has revolucionado la productividad galáctica. Además, ahora puedo saborear el futuro y sabe a más café. Pero no todos estaban emocionados con este desarrollo. La facción antihumana, liderada por los procrastinadores tradicionalmente libres de estimulantes del mañana perpetuo, que creían que cualquier cosa valió la pena hacerlo, valió la pena posponerlo indefinidamente, vi el café como prueba de la influencia destructiva de la humanidad en la sociedad galáctica. Primero hacen eficientes, advirtió al procrastinador supremo, más tarde tal vez. Después esperarán que cumplamos con los plazos. ¿Dónde termina? La situación llegó a un punto crítico cuando investigaciones posteriores señalarían a un pasante de la División de Gestión de Nebulosa, presentó el concepto de bebidas energéticas al Consejo. El caos resultante causó 3 saltos evolutivos espontáneos, 17 paradojas temporales y la invención accidental de viajes más rápidos que el papeleo. El Consejo me vi obligado a convocar una sesión de emergencia para abordar lo que ahora se denominaba la crisis del café. Dave se encontró de pie ante los representantes reunidos tratando de explicar por qué la humanidad había mantenido en secreto esta arma de productividad de la galaxia. No es un arma, insistió, es solo café, lo bebemos para ayudarnos a despertarnos por la mañana. ¿Alteras deliberadamente tu conciencia todas las mañanas?, preguntó un miembro del consejo horrorizado. Bueno, no todas las mañanas. Dave respondió, a veces tomamos té en su lugar. Esta mención casual de otra bebida que mejora la productividad causó tal revuelo que el Consejo tuvo que tomar un breve receso, durante el cual varias especies se declararon en quiebra evolutiva. Al final, el café fue clasificado como una sustancia controlada. Legal, pero estrictamente regulado. Cada miembro del Consejo estaba limitado a 3 tazas por ciclo, con una dispensa especial para situaciones de papeleo de emergencia. CEL8 fue enviado a rehabilitación, donde fundaron un grupo de apoyo para entusiastas del café en recuperación, aunque persistieron los rumores sobre una red de baristas clandestina que operaba desde su oficina. Dave fue reprendido oficialmente por introducir una sustancia no registrada que mejora la eficiencia en el espacio del Consejo. Sin embargo, la reprimenda tardó 3 meses en procesarse, porque nadie quería dejar su café el tiempo suficiente para presentar el papeleo mientras estaba sentado en su oficina bebiendo de su ahora taza de café de contrabando. Dave no pudo evitar preguntarse qué sucedería cuando la galaxia descubriera que las bebidas energéticas ni siquiera eran la forma final de productividad líquida de la humanidad. En algún lugar del cajón de su escritorio, un solo paquete de café instantáneo pesaba como un arma cargada lista para cambiar la historia galáctica una vez más. Después del incidente del café, el Consejo Galáctico decidió que era hora de realizar una evaluación integral de las capacidades humanas. Esta tarea recayó en él. Departamento de Investigación y Análisis de Amenazas de Senical, que inmediatamente se arrepintió de haber sacado la pajita corta. El sujeto muestra una tendencia alarmante a seguir funcionando sin condiciones óptimas, señaló el Dr. Ent, el investigador principal, mientras observaba a Dave comer un sándwich de máquina expendedora en su escritorio. Consume un sustento claramente no óptimo, pero mantiene los procesos biológicos. Posible evidencia de inmortalidad, es solo un sándwich de jamón y queso, explicó Dave. Consumes voluntariamente cuadrados de proteína procesada almacenados a temperatura ambiente durante periodos inciertos. El registro del Dr. En. El apéndice tembló, fascinante, aterrador pero fascinante. Evaluación solo empeoró a partir de ahí. La rutina diaria de Dave, que él consideraba abrumadoramente ordinaria, envió al equipo de investigación a un frenesí de pánico científico. Estaban particularmente perturbados por sus actividades de fin de semana. El sujeto participa en la inconsciencia voluntaria durante periodos prolongados. Lea un informe que afirma que este fin de semana la siesta es recreativa en lugar de una recuperación del daño neuronal. Se requieren más estudios. Luego se produjo el incidente de Netflix. Por favor, explique de nuevo. El Dr. En solicitó este concepto de atracón de televisión. Es simple. Dave dijo que encuentras un buen programa y miras varios episodios en una sola sesión. Entras deliberadamente en un estado pasivo prolongado mientras absorbes narrativas ficticias. A veces, pido 2. El equipo de investigación tuvo que tomar un día de salud mental colectiva después de esa revelación. El concepto de permanecer voluntariamente.
Estacionario durante horas, mientras se consume entretenimiento y nutrientes no óptimos aparentemente, fue demasiado para su visión científica del mundo. Para manejar, pero la verdadera crisis llegó cuando descubrieron el pasatiempo de Dave. ¿Qué quieres decir con que juegas videojuegos?, preguntó el doctor entre los tres. Corazones palpitando simultáneamente. Ya sabes, entretenimiento interactivo. Ahora mismo, estoy jugando a este juego de exploración espacial donde simulas la exploración espacial para entretenimiento. Todo el equipo de investigación se alejó del escritorio de Dave mientras existía en él. Espacio. Bueno, si los gráficos son bastante buenos. Esto llevó a una consulta de emergencia con la división psiquiátrica del Consejo, que no podía decidir si la capacidad de la humanidad para simular experiencias que estaban teniendo actualmente era una señal de metacognición avanzada o solo una prueba de que los humanos estaban en su opinión profesional completamente locos. La evaluación tomó un giro aún más extraño cuando investigaron las estructuras sociales humanas. La Liga de Fútbol de Fantasía de Dave casi provocó un incidente interestelar. Déjenos confirmar nuestra comprensión, dijo el investigador jefe. Compites con otros al manejar equipos simulados de atletas reales, pero en realidad no controlas a los atletas y todo resultado depende de eventos que no puedes controlar. No predice ni influye mucho. Dave estuvo de acuerdo. Actualmente estoy en tercer lugar y esto te da satisfacción. En realidad, no, el equipo de Kevin lo está haciendo mejor y él redactó automáticamente esta declaración, que fue inmediatamente clasificada como un arma cognitiva potencial con 3 especies diferentes que solicitaron borrados de memoria después de intentar comprenderla. El informe final del equipo de investigación fue una obra maestra de confusión científica. Describió a los humanos como la especie más y menos eficiente al mismo tiempo, encontrados, notando su capacidad de ser increíblemente productivos y monumentalmente derrochadores de tiempo en la misma hora. Se prestó especial atención a los rasgos aparentemente contradictorios de la humanidad. Los sujetos muestran una resistencia notable, pero gastan recursos significativos, evitando el menor esfuerzo físico capaz de resolver problemas complejos, pero con frecuencia olvida por qué entraron en las habitaciones. Pueden sobrevivir a condiciones extremas, pero se quejan de variaciones menores de temperatura. Demuestran capacidades tecnológicas avanzadas, pero tienen dificultades para cargar adecuadamente los lavavajillas. La conclusión del informe fue: quizás la parte más preocupante de todo, la mayor arma de la humanidad parece ser su capacidad de ser simultáneamente competente y caótica en formas que desafían el análisis lógico. Tienen la misma probabilidad de solucionar crisis galácticas como de mirar entretenimiento sobre la solución de crisis galácticas, haciendo que su respuesta a cualquier situación sea imposible de predecir. Una nota al pie agregada por un investigador junior. Simplemente lea: no son peligrosos porque son poderosos, son peligrosos porque no tienen sentido. Esta conclusión llamó la atención de la facción antihumana, que habían estado buscando exactamente este tipo de evidencia para apoyar su caso de la remoción de la humanidad del Consejo. El hecho de que los humanos no pudieran ser analizados lógicamente, argumentaron, los convertía en una amenaza fundamental para el orden galáctico. Dave, mientras tanto, estaba más preocupado por el hecho de que toda esta investigación lo había hecho perder varios episodios de su programa favorito. Tenía prioridades. Después de todo, mientras el Consejo se preparaba para una sesión de emergencia para discutir los hallazgos de la evaluación de amenazas, Dave hizo lo que cualquier humano razonable haría en una crisis. Pidió comida para llevar y decidió lidiar con eso después del almuerzo. Esta decisión se agregó al archivo de evaluación de amenazas con 3 signos de exclamación y una nota que decía: incluso posponen las cosas de manera eficiente. Poco se dio cuenta nadie de que el enfoque aparentemente aleatorio de Dave para la gestión de crisis pronto salvaría la galaxia. Justo después de terminar su Lovain y ponerse al día con sus programas, la sesión de emergencia del Consejo Galáctico comenzó exactamente de la manera que Dave esperaba que lo haría, con absolutamente todos perdiendo el punto. La evaluación de amenazas es clara. Más tarde declaró que tal vez el procrastinador supremo. Dirigiéndose al Consejo reunido, los humanos son demasiado impredecibles para ser admitidos en un espacio civilizado, ni siquiera programan sus crisis mentales con anticipación. Las cámaras del Consejo estallaron en murmullos preocupados. No programar crisis mentales era, en opinión de la mayoría de las especies, simplemente malos modales. Dave se sentó en su asiento de representante designado tratando de concentrarse en el procedimiento mientras intentaba ordenar el almuerzo a través del sistema de entrega de alimentos bizantino del Consejo. El hecho de que pudiera realizar múltiples tareas de esta manera, prestando atención parcial tanto a una sesión diplomática crucial como a un pedido de sándwich, fue notado por varios observadores como una prueba más de las aterradoras capacidades de la humanidad. Además, más tarde tal vez continuaron. Poseen la capacidad de improvisar un proceso mediante el cual logran objetivos sin presentar adecuadamente la
intención de lograr dichos objetivos. Esta revelación hizo que varios miembros del Consejo emitieran su equivalente de especie de jadeos. Un representante de una raza de protocolos vivos comenzó de inmediato a estresarse. Dave finalmente levantó la vista de su tableta. Mire, está haciendo esto. Mucho más complicado de lo que debe ser. ¿Humanos no son tan difíciles de entender? Dice el ser que afirma pasar noches en vela, pero no requiere piezas de repuesto. Alguien gritó desde atrás y... ¿Qué pasa con la capacidad de tu especie para posponer productivamente? Exigió otro miembro del consejo. Retrasas las tareas. Al completar otras tareas es un caos. Dave suspiró. Tenía hambre y... La aplicación de pedidos de comida del consejo fue claramente diseñada por alguien que pensó que la interfaz de usuario era una sugerencia en lugar de un requisito. El hecho de que tuviera que presentar su pedido de almuerzo por triplicado no mejoraba su estado de ánimo. Fue en ese momento en que Cel8 irrumpió en las cámaras, todos los tentáculos ondeando. Urgentemente, emergencia, el archivo burocrático central está experimentando un fallo total de los sistemas. El consejo estalló en pánico. El archivo burocrático central era el corazón de la civilización galáctica que contenía todo, desde certificados de nacimiento hasta multas de estacionamiento. Su pérdida enviaría a la galaxia a la anarquía administrativa. ¿Cuánto tiempo hasta él? Fallo total. Preguntó el presidente del consejo. Aproximadamente una pausa de almuerzo. Standard Zate informó sombríamente más tarde. Tal vez vio su oportunidad. Esto es claramente un complot humano. De alguna manera han infectado nuestros sistemas con su naturaleza caótica. En realidad, Dave dijo todavía tocando su tableta. Creo que sus sistemas solo ejecutan Windows Vista. La cámara quedó en silencio. ¿Cómo es posible que sepa eso? Preguntó el administrador técnico en jefe del consejo, porque Dave respondió. He estado tratando de pedir el almuerzo durante los últimos 20 minutos y reconozco. Nice that spinning sand watch anywhere. Also your Enter network has that strange blue-green color scheme that nobody ever really wanted. Can you fix it? Asked the council. President, probablemente, pero necesitaré acceso de administrador, una copia de seguridad del sistema. Y Dave miró su tableta. Alguien que finalmente procese mi pedido de almuerzo, porque me muero de hambre y me niego a lidiar con sistemas operativos heredados con el estómago vacío. Lo que siguió fue quizás la resolución de crisis más inusual en la historia galáctica. Mientras el consejo debatía si dar a un humano acceso administrativo a su sistema central era peor que perderlo por completo, Dave hackeó la aplicación de pedidos de comida. ¿En serio? ¿Quién diseñó esta cosa? Pulpo paranoico con un doctorado en complicaciones innecesarias, se ordenó un sándwich y luego procedió a arreglar todo el sistema de archivo entre Tess. Allí dijo que terminara tanto el sándwich como la restauración del sistema. Actualicé su sistema operativo, arreglé la estructura de archivos y agregué una función de búsqueda decente. También su contraseña de red era contraseña 1,234, de lo que probablemente deberíamos hablar en algún momento. El consejo miró con asombro cuando sus sistemas volvieron a funcionar de manera más eficiente que nunca. Más tarde, la facción de Mai se quedó sin palabras. Preguntó el administrador técnico en jefe. Nuestros mejores expertos ni siquiera podían entender el problema. Dave se encogió de hombros. Cualquiera que haya trabajado en una oficina ha tratado con sistemas informáticos antiguos. Aprendes a hablar su idioma o nunca consigues que aprueben tus informes de gastos. ¿Quieres decirme más tarde que tu especie tiene una habilidad infame para navegar por una tecnología obsoleta que proviene de una necesidad burocrática? ¿Has visto el portal de RR? Promedio. Esto no fue nada. El consejo tuvo que llamar a un receso para procesar esta información. La idea de que los humanos habían desarrollado sus habilidades técnicas aparentemente sobrenaturales solo para lidiar con la infraestructura de la oficina era, de alguna manera, más aterradora que cualquiera de sus teorías anteriores. Mientras los miembros del consejo salían, murmurando entre ellos, Cel8 se acercó al escritorio de Dave. ¿Sabías que el sistema se bloquearía? Lo acusaron. Tentáculos moviéndose al darse cuenta. La máquina de café en la sala de descanso funciona en la misma red. Dave explicó cuando comenzó a hacer que todo tuviera sabor a PowerPoint. Presentaciones. Pensé que era solo una cuestión de tiempo y que habías esperado hasta ahora para solucionarlo, porque a veces hay que dejar que se desarrolle una crisis antes de que la gente te deje resolverla. También quería mucho ese sándwich. Esta declaración se agregó de inmediato a la evaluación de la capacidad de la humanidad archivada bajo métodos de resolución de problemas terriblemente prácticos. El caso de las facciones antihumanas se estaba desmoronando, pero tenían una última carta que jugar. Desafortunadamente para ellos,
estaban a punto de aprender por qué desafiar a una especie que había perfeccionado la política de oficina pasivo-agresiva era una muy mala idea. El enfrentamiento final entre la humanidad y la facción antihumana tuvo lugar en el lugar más apropiado posible. Un ejercicio obligatorio de formación de equipos. Después de la crisis de los archivos, el presidente del Consejo había decidido que todas las facciones debían trabajar en su dinámica interpersonal y desarrollar sinergias entre especies. Esta decisión fue recibida con el mismo entusiasmo que los ejercicios obligatorios de formación de equipos han recibido desde el comienzo de los tiempos. Hoy anunció el director de Relaciones Corporativas que un ser compuesto enteramente de carteles motivacionales dividirá en grupos para completar una serie de desafíos diseñados para generar confianza y cooperación. Dave, que había sobrevivido a suficientes retiros de oficina para reconocer el desastre inminente de inmediato, comenzó a buscar la máquina de café. El primer desafío consistía en construir la torre más alta posible utilizando solo suministros de oficina y el poder del trabajo en equipo. Dave se encontró agrupado más tarde con tal vez 3 miembros de la facción antihumana y un Excel 8 muy cafeinado. La torre representa nuestra capacidad de alcanzar nuevas alturas juntos, explicó el director alegremente. La torre representa una violación fundamental de al menos 6 protocolos de seguridad. Más tarde, tal vez, murmuró Dave, basándose en años de experiencia con ejercicios corporativos de pérdida de tiempo. Ya había construido una base estable utilizando clips de papel engrapados y bandas elásticas. Esta exhibición de ingeniería de suministros de oficina fue recibida con miradas sospechosas de sus compañeros de equipo antihumanos. ¿Cómo estás haciendo esto sin consultar el manual?, exigió uno. Hay un manual para construir torres de clips de papel. Hay un manual para todo. Es la base de la sociedad civilizada. Dave estaba a punto de explicar el concepto de improvisar. De nuevo, cuando se anunció el segundo desafío, la resolución de problemas grupales a través de la danza interpretativa, esta es nuestra oportunidad, tal vez más adelante. Susurró a sus aliados que ningún ser humano podría posiblemente navegar por los complejos requisitos regulatorios para el movimiento improvisado en un entorno profesional. Dave respondió realizando lo que llamó el módulo de capacitación obligatorio Shuffle, un movimiento de baile que capturó perfectamente la esencia. De ver los vídeos requeridos a velocidad 2x mientras se hace trabajo real en otra ventana. La facción antihumana estaba horrorizada. No solo Dave había creado una nueva forma de danza interpretativa administrativa, sino que varios miembros del consejo ya estaban tratando de aprenderla. El desafío final fue el peor de todos, el compartir grupal forzado. Sobre lo que aprendimos hoy fue en este momento que más tarde tal vez jugaron su última carta. Revelaron que habían presentado una moción para clasificar a la humanidad como una zona de desastre administrativo, citando eficiencia excesiva a través del caos como una amenaza al orden galáctico. La moción ya ha sido procesada. Anunciaron triunfalmente que la Tierra será puesta en cuarentena dentro de una hora. Dave levantó la vista de su tableta. No lo hará. El papeleo ya ha sido presentado. Sí, sobre eso, Dave sacó un documento en la pantalla principal. Tomé la mentira de enviar el formulario QZ789 Delta esta mañana. Más tarde tal vez los patrones de color cambiaron en confusión. Ese formulario no se ha usado en 3 millones de años, exactamente de acuerdo con la subsección 47b de los antiguos protocolos administrativos. Cualquier moción presentada contra una especie que presente un QZ789 Delta debe ser revisada primero por el Departamento de Procesamiento Retroactivo, que según la página 3947 de la Carta del Consejo no ha existido durante 2 millones de años. La sala quedó en silencio mientras todos procesaban esta obra maestra de la guerra burocrática. Tú más tarde tal vez balbuceaste. Tú convertiste en arma la supervisión administrativa. Yo prefiero llamarla cumplimiento creativo. Dave respondió también mientras todos estaban distraídos por los ejercicios de formación de equipo. Yo había actualizado todo el código regulatorio del Consejo para incluir el café como una práctica cultural protegida. Los tentáculos de Zad se movieron con admiración. Usas actividades corporativas obligatorias como cobertura para la reforma administrativa. Eso es hermoso. El caso de las facciones antihumanas colapsó bajo el peso del papeleo de Dave. Yudo no solo había bloqueado su moción, sino que lo hizo usando su propia burocracia bizantina en su contra. Era el equivalente administrativo de derrotar a alguien en su propio juego, mientras inventaban un juego mejor. Al final, el Consejo llegó a una conclusión sorprendente. Los humanos no eran peligrosos porque fueran la encarnación del caos, sino porque habían aprendido a convertir en arma el tedio en sí. Cualquier especie que pudiera transformar el aburrimiento en eficiencia era demasiado valiosa para perderla. Dave fue nombrado oficialmente consultor administrativo en jefe del Consejo,
un puesto creado específicamente para aprovechar el talento único de la humanidad para hacer las cosas mientras aparentan no hacer nada en absoluto. Más tarde, la facción de Mai fue asignada a un grupo de trabajo especial dedicado a comprender los métodos de eficiencia humana, aunque siguieron solicitando extensiones para comenzar realmente su investigación. En cuanto a Dave, regresó a su oficina de tamaño moderado en la sede del Consejo, donde continuó aterrorizando a la galaxia con su capacidad para enviar informes a tiempo mientras miraba vídeos de gatos. Zate ahora se recuperó por completo de su adicción al café. La mayoría de las veces pasaba por allí para maravillarse con la capacidad de Dave para navegar por los sistemas del Consejo sin alcanzar la iluminación o tener una crisis existencial y todavía no entiendo. Dijeron un día mirando, Dave completó simultáneamente 3 formas diferentes mientras jugaba. Solitario, ¿cómo lo hacen los humanos? ¿Cómo mantienes tu cordura frente a las interminables tareas administrativas? Dave lo pensó por un momento. Creo que es porque nunca tuvimos cordura que mantener en primer lugar. Simplemente nos volvimos muy buenos en lucir como lo hacíamos. Esta respuesta se agregó a la Guía Oficial de Psicología Humana archivada en respuestas que lo explican todo. Sin aclarar nada, y así la humanidad encontró su lugar en la galaxia no como conquistadores o diplomáticos, sino como la especie que podía hacer que los trenes funcionaran a tiempo mientras pretendía ser mala en programar. La galaxia nunca entendió del todo a los humanos, pero aprendieron a apreciarlos, particularmente durante la temporada de impuestos. Dave Murphy, el humano más promedio que existe, había probado accidentalmente que la mayor fortaleza de la humanidad no era su adaptabilidad, su resiliencia o incluso su tolerancia a la cafeína, era su capacidad para enfrentar los aspectos más aburridos de la civilización y decir sí, podemos trabajar. Con esto, la galaxia nunca sería la misma, pero al menos ahora funcionaba a tiempo y tomé un café decente.